Tercer domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, ruego-os que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Observad vuestra buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros, como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que venga a visitarlos. Someteos, pues, a toda humana criatura por Dios, ya sea el Rey, como soberano que es, ya a los gobernadores, como enviados por Él para castigo de los malhechores y para alabanza de los buenos. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis inmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Portaos como libres, no teniendo la libertad a manera de velo, para encubrir la malicia. Como siervos de Dios, honrad a todos. Amad a vuestros hermanos, temed a Dios, dad honor al Rey. Siervos, sed obedientes a los señores, con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aún a los de recia condición, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, y más poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces dijéronse entre sí algunos de ellos: ¿por qué? ¿Qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, más poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos habla un poco? No sabemos lo que quiere significar. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: disputáis entre vosotros de esto que he hablado. Dentro de poco ya no me veréis, más poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, lloraréis y gemiréis, y el mundo se gozará. Andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer cuando da a luz está triste, porque ha venido su hora. Mas después que ha tenido un niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre para el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Antes de comenzar, quisiera recordar que estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen. Tratemos de honrar a Nuestra Señora de una manera especial este mes, con un poco más de Santo Rosario, o de hacer alguna presente a la Virgen en honor de la Virgen, por ejemplo, florear sus imágenes y ofrecerle a la Virgen algún sacrificio, alguna oración suplementaria, que especialmente porque es el mes de mayo. También les pido oraciones por todo lo que, pues, las necesidades del mundo. Parece que en Ucrania están desapareciendo niños que son niños huérfanos y que no se sabe dónde se los llevan y qué les hacen. Entonces aprovechan a esta gente perversa de esta situación de caos y de desorden para raptar a esos niños, y quién sabe qué uso van a hacer de ellos o qué trato les van a dar. Ya sabemos más o menos lo que hacen la gente que está en el poder con ellos. Así que pidamos por esos niños y por todos, para que Dios los proteja y los defienda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos todavía en el tiempo que precede la ascensión de nuestro Señor, es decir, que nuestro Señor estaba todavía con los apóstoles
estaba instruyéndolos y consolándolos con su resurrección. Y esto es una gran alegría, pero ya, como dice el Evangelio de hoy, nuestro Señor quiere decir que nuestro Señor no quería que se consolaran de una manera desordenada, porque esta vida es un pequeño tiempo, como dice el Evangelio. Y cuando estaremos al final del mundo, al final de nuestra vida, delante de la eternidad, pues nos parecerá que lo que hoy nos parece largo, lo que hoy nos parece mucho tiempo, nos parecerá corto. Por eso nuestro Señor habla de un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Ese tiempo fue cuando nuestro Señor fue hecho preso y fue llevado a la pasión. También ese pequeño tiempo es ese tiempo que después de la resurrección hasta su ascensión, entonces también fue un pequeño tiempo. Y después hay otro pequeño tiempo que es desde la fundación de la Iglesia hasta el fin del mundo, y ese tiempo que a nosotros nos parece muy largo y en realidad no lo es. Y nosotros lo constataremos el día de nuestra muerte o el día del juicio final. Veremos que este tiempo de este mundo es nada comparado a la eternidad, y ahí nos daremos cuenta que era poco tiempo. Entonces esa necesidad de hacer la diferencia, ¿verdad? Y es un ejercicio difícil para nosotros, de nuestra condición actual, de nuestra naturaleza y del mundo. Entonces nos parece difícil, a veces nos parece muy muy largo el tiempo que tenemos que esperar para que Dios nos ayude, o para que veamos el triunfo de la Iglesia, el triunfo del corazón inmaculado de María, que todos deseamos, que todos pedimos. Ese triunfo vendrá seguramente, y el tiempo que esperamos nos parece muy largo, sí, nos parece muy largo, pero no lo es en realidad comparado a la eternidad. Y pues hay unos frutos que ya empiezan a verse dentro de toda esta situación de crisis, situación de tinieblas espirituales y morales. Entonces este tiempo vemos que no todo es malo, porque cuando hubo este concilio hubo una reacción en ciertos católicos, que aunque no fueran muchos, pues por lo menos son semilla para el futuro. Entonces es ese pequeño grupo, esa pequeña grey de almas que quieren conservar la tradición, quieren conservar la fe, y que reaccionan contra los errores del concilio, los males que está sufriendo hoy la Iglesia. Y eso es una reacción muy, muy, muy buena, fundamentalmente, y Dios nos ha dado. Al principio había muchos sacerdotes de la tradición, que eran sacerdotes que estaban en la Iglesia oficial, pero que tuvieron que alejarse hasta cierto punto de la Iglesia oficial para conservar la fe, para defender y proteger a sus fieles. Y eso fue el primer impulso que hubo cuando comenzó a hablarse de los tradicionalistas, que en realidad pues la Iglesia siempre ha sido tradicionalista. Es una manera de hablar. La Iglesia es esencialmente tradición. Entonces, hablar de tradicionalistas es hablar simplemente de buenos católicos.
Y hablar de católicos conciliares es simple hablar de católicos que, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, son infieles a la tradición, a la Iglesia verdadera. Entonces, hay que tener las ideas claras en ese punto, porque hay quienes tienen el complejo de ser tradicionalistas y se sienten incómodos delante de los que andan mal, que están errados. Entonces, hay que tener cuidado de que no basta el título de decir yo soy tradicionalista para creer que ya somos perfectos o que todo está bien en nosotros, porque la tradición es simplemente la práctica de la Iglesia como debe ser, como siempre fue, como siempre la practicaron todos los papas, todos los obispos, todos los buenos católicos en la historia. Eso es la tradición. Entonces el Concilio Vaticano viene a ser una ruptura con el pasado y una nueva religión que se llama Iglesia Conciliar, que sin dejar nosotros de reconocer el aspecto que está ocupado de la Iglesia, la estructura de la Iglesia oficial, los cargos, eso lo reconocemos como parte de la Iglesia, aunque esa estructura de la Iglesia está ocupada hoy de una manera abusiva por la Iglesia conciliar. No son la misma Iglesia y hay una especie de mezcla misteriosa y no podemos aceptar la Iglesia conciliar. Nosotros aceptamos la Iglesia de siempre y reconocemos que la Iglesia oficial está ocupada por gente que incluso es enemiga de la Iglesia, por gente infiltrada, por muchos obispos y cardenales que son masones y están ocupando la Iglesia. No están ahí porque son sinceros católicos o porque creen realmente, sino están ahí para crear la división. Entonces debemos tener conciencia de eso. Pero hay que tener cuidado que muchos tradicionalistas, unos piensan ser tradicionalistas o haberse comprendido el problema de la tradición y que ya por eso todo está bien y todo es y en ellos ya son realmente personas perfectas, y no es así. Hay unos que se han convertido a la tradición y que antes andaban muy extraviados y por la gracia de Dios se han convertido, pero no hay que creer que toda conversión es igual a la conversión como lo fue para San Pablo, que fue una conversión instantánea y milagrosa, en la cual él comprendió todo de un golpe, de un instante. Él comprendió todo y realmente fue una conversión desde el fondo de su alma, y al mismo tiempo la comprensión de las verdades que Dios le manifestó, la comprensión de los errores en que él estaba. Es una conversión extraordinaria, y ese tipo de conversiones son muy raras. Sí las hay, pero son muy raras. En la historia vemos que ha habido santos que también eran pecadores y que tuvieron una conversión extraordinaria. Pero en la vida común hay que hablar de conversiones ordinarias. Y las conversiones ordinarias no son instantáneas, son de una manera gradual. Y es lo que debemos aceptar con toda humildad aquellos que se han convertido a la tradición, que no pretendan que porque ya son convertidos, que ya saben todo, que ya están bien en todo. Pues no, la conversión cristiana es algo gradual. No es esa conversión extraordinaria como la de San Pablo, sino una conversión ordinaria. Entonces hay una conversión que se hace, a veces comienza con la aceptación de la fe,
Por ejemplo, la aceptación, alguien que no tenía la fe y tiene la fe, pero el hecho de que tenga la fe no quiere decir que ya comprendió todos los errores en los cuales él estaba. Entonces, si tiene la fe, ya tiene esa disposición, esa apertura a recibir de la iglesia toda la enseñanza de la fe. Entonces, se puede decir que ya está convertido, pero que no ha comprendido bien todas las circunstancias y todos los detalles del error en que estaba antes. Entonces, lo primero es convertirse del error. Y esa conversión necesita instrucción, necesita formación, necesita lectura. Es algo gradual. No basta que yo diga, bueno, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo en la iglesia. No basta, porque nuestra religión tiene muchos elementos, muchos aspectos, entonces hay que instruirse. Entonces, cuando se quedan a ese nivel de generalidades, pues son católicos muy superficiales, y si sobre todo creen que saben todo, pues son además pretenciosos. Entonces, la instrucción es no solo necesaria, sino que es una obligación. Y una vez cuando alguien, en esta conversión ordinaria, que es gradual, primero se trata de rechazar el error, y eso se llama la conversión a la fe. Segundo, purificarse del pecado. Y en ese momento hay otro aspecto de la conversión, que es la purificación del alma, porque hay personas que dicen, bueno, yo creo, pero no es suficiente, tengo que confesarme, tengo que pedir perdón, tengo que expiar mis pecados, ¿verdad? Entonces, esa segunda parte de la conversión, que también se hace de una manera gradual en general, en lo que se refiere a la expiación, ¿verdad? Yo la expiación tengo que expiar mis pecados pasados, pues eso me llevará años tal vez, me llevará toda la vida de expiar mis pecados, ¿verdad? Y la confesión, sin embargo, es algo instantáneo, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona nuestros pecados y nos perdona la pena eterna, pero no nos perdona toda la pena temporal, que se llama. No nos perdona todo la expiación que debemos, así que por eso la Iglesia nos pide hacer penitencia. Algunos ni siquiera hacen ningún esfuerzo y que faltan muy fácilmente a la abstinencia o al ayuno. Pues no, entonces es necesario que también haya expiación, y eso es gradual, lleva tiempo, puede llevar años, puede llevar toda la vida, y a veces ni siquiera la vida basta para expiar todos nuestros pecados, sobre todo aquellos católicos que no quieren ser generosos y que les basta ser católicos nominales, es decir, que les basta decir yo soy católico, yo soy tradicionalista, pero no tienen la práctica, es decir, a veces conviven con el pecado o nomás creen que porque se confesaron que ya todo está en orden y no hay expiación de los pecados, no hay penitencia. Tercera parte de la conversión, que es gradual, como decía, la conversión ordinaria, son los hábitos, es decir, la costumbre de hacer ciertos actos, la tendencia a ciertos defectos, son hábitos malos que se han adquirido cuando uno estaba lejos de Dios. Algunos puede ser, hay tantos malos hábitos, puede ser la pereza, puede ser la ira, puede ser la soberbia, hay tantos malos hábitos que también eso es también el objeto de nuestros esfuerzos para convertirnos. Entonces, la conversión también consiste en cambiar los hábitos, en cambiar nuestras costumbres, nuestras malas costumbres por buenas costumbres, nuestros vicios por virtudes. Hay que hacer un cambio.
Y hay personas que nunca se cuestionan. Es muy común esta soberbia que hay en nuestra sociedad, que la gente no ve sus defectos. Y no se cuestionan, o sea, sí, yo ya me convertí, yo ya me confesé, ya todo está en orden. No, es falso. La conversión no está completa. Hay malos hábitos, como en un jardín hay que quitar la mala hierba de raíz, y algunos no ven sus malos hábitos, no los ven, ¿verdad? Y a veces son muy arrogantes, muy suficientes, creen que saben todo, y es muy difícil de hacerles una pequeña observación. Son extremadamente susceptibles y no se les puede decir nada. Entonces, esos son hábitos de alguien que piensa o que se cree que sabe todo, se cree que es una persona perfecta o casi perfecta, y es soberbia. Todo eso es soberbia, esa ceguedad de no ver los propios defectos, ¿verdad? Yo tuve un caso de una persona que no tenía defectos, no tenía pecados, y yo quería confesarla, y me decía, no, es que yo nunca he pecado, yo siempre he sido buena, no tengo nada que reprocharme, al punto que le tuve que negar la absolución. Y esta persona en toda su vida no veía un solo pecado, ¿verdad? Eso es soberbia, es soberbia. Y bueno, este es un caso muy exagerado, pero muchas veces los católicos es muy común esto de que no ven sus pecados, no ven sus vicios. Es también por falta de instrucción religiosa, porque cuando nos formamos religiosamente podemos discernir mejor en qué consisten los vicios y de qué manera somos también víctimas o cómplices de eso. Entonces, falta de instrucción también es la causa de que muchas personas no superan sus malos hábitos. Entonces, los malos hábitos a veces se lleva mucho tiempo desenraizarlos. Una persona, pongamos, que es perezosa, que es floja, a veces, aunque se confiese, uno ve que le cuesta trabajo salir de ese mal hábito, y le llevará tiempo, le llevará tal vez años, a menos que haga grandes esfuerzos, ¿verdad? Entonces hay personas que hacen muy grandes esfuerzos y pueden liberarse de ciertos malos hábitos más rápido, ¿verdad? Entonces, hoy la gente está acostumbrada a hacer todo sin esfuerzos, y el hecho de que uno les pida un esfuerzo lo consideran como una injusticia, o yo por qué, no tengo la obligación, etcétera. Entonces, sus hábitos están ahí latentes y nunca los van a desenraizar perfectamente. Así se quedan toda la vida y no se corrigen realmente en el fondo. Pero si leemos la vida de los santos, por eso es útil leer la vida de los santos, vemos cómo los santos muy generosamente superaban sus malos hábitos, porque muy generosamente se ponían a desenraizar la mala hierba de su jardín, del jardín de su alma, y hacían esfuerzos y hacían penitencia y luchaban y con generosidad. Pero hoy hay gente que ha desterrado de su vida, de su alma, todo esfuerzo, considerando que no es normal que yo tenga que hacer tantos esfuerzos. Entonces son flojos, desde un punto de vista espiritual, son flojos. Entonces, los malos hábitos muchas veces no los vemos nosotros mismos, porque hay esa ceguedad, ¿verdad? Por eso Dios nos dio sus representantes. Si algún buen sacerdote de la tradición, Dios nos dio los ministros para que nos orienten, y que tienen la gracia de Dios
para ver nuestros defectos. Por eso, si nos vamos a confesar, hay que aceptar los consejos del sacerdote, ¿verdad? Entonces, para desenraizar nuestros malos hábitos necesitamos consejo, sobre todo de la iglesia, de los hombres de iglesia en primer lugar, y a veces también de las personas que son buenos cristianos y que nos dan el buen ejemplo y que nos pueden ayudar con buenos consejos, ¿verdad? No hablo de esos cristianos que son pretenciosos, que a veces se acaban de convertir y que no tienen el hábito de las virtudes cristianas y que no tienen mucha práctica religiosa y ya quieren enseñar, ya quieren aconsejar a los demás, los quieren casi dirigir y no están en estado de dar consejos, ese tipo de cristianos que son nuevos católicos, son nuevos tradicionalistas, tienen que estar discretos y no es a ellos de dar consejos. Y también para desenraizar los malos hábitos, para lograr esta conversión, no de fachada, no de superficie, sino de hasta el fondo del alma, hay que ponerse a sí mismos a prueba, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a prueba cuando rezamos de más, cuando rezamos más de lo que aparentemente debería ser, ¿verdad? Hay unos que dicen, bueno, yo voy a rezar tanto al día y si ya lo dije, cumplí, ya es suficiente. No es verdad. La oración, si hay oportunidad, debemos rezar más. Y cuando hay tiempo, hay que rezar más, cuando tenemos la posibilidad. Hay católicos que están ahí ociosos, están perdiendo el tiempo, están platicando, están criticando, están quejándose de lo que pasa aquí, lo que pasa allá, y no saben que si dejaran de quejarse y rezaran un rosario más, eso haría mucho más bien al mundo que sus quejas y sus vanas palabras o vanas pláticas ociosas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay católicos, hay personas que se han convertido a la tradición, que vienen directamente de otra religión o que vienen directamente de no creer nada, y esos tradicionalistas pues deben tener más humildad, porque hay muchas cosas que no entienden todavía, a pesar de que se han convertido, que han renunciado al error, que se han confesado, que tienen ya la gracia de Dios en su alma, pero no es suficiente para que la conversión esté consumada. Se necesita todavía mucho trabajo en su alma para desenraizar, como decía, esta maleza, esta mala hierba que hay en el alma, en el jardín de su alma. No es así de fácil, así que a esos católicos que vienen esos tradicionalistas que se han convertido y que vienen de otra religión o de no tener nada, de ser ateos, etcétera, pues tienen que tener más humildad y tienen que ser más tranquilos para poco a poco ir comprendiendo bien qué es nuestra religión. No somos como San Pablo, que cuando cayó del caballo tuvo una gracia extraordinaria y él en un instante comprendió 1000 cosas. Nosotros no somos así, hay que ir gradualmente, así que hay que comprender nuestra religión, eso lleva tiempo, eso lleva años, ¿verdad? Y no hay que ponerse a hacer afirmaciones muy categóricas a aquellos que apenas han recibido la fe. Después hay otro tipo de conversiones de los católicos que vienen de la iglesia conciliar, que eran personas católicas, pero conciliares. Entonces, esos católicos tradicionalistas que eran así muy practicantes en la iglesia conciliar, también deben tener esa humildad de reconocer que hay muchas cosas que no entienden, que en la iglesia conciliar les han enseñado muchas cosas que no son correctas o que no son exactas. Entonces hay que purificarse de todos esos errores, que en la iglesia conciliar han bebido el espíritu liberal,
que han practicado las malas costumbres de la falsa caridad, de las falsas virtudes, y que cualquier cosa les parece que es una falta a la caridad, pero no es verdad. Cuando uno critica el error, uno critica, por ejemplo, las personas que están en el error, uno no lo hace por criticar a las personas, pero más bien criticar su error. Entonces ellos ven en todo como una falta de caridad, pero están errados, porque el error hay que criticarlo, hay que combatirlo. Y a veces sí, cuando uno dice que los católicos modernistas, entonces dicen, no, pero es que ellos no se dan cuenta, ellos no saben, etc. Sí, lo sabemos, pero de todos modos son católicos modernistas. Y uno tiene desprecio por el modernismo, no tanto por las personas, pero de todos modos hay que tener cuidado con ellos porque son modernistas. Entonces, a qué grado se dan cuenta o no se dan cuenta, pues es el problema de que ellos tendrán que arreglar con Dios. Pero nosotros podemos hablar contra el modernismo que esa gente practica. Hasta qué punto se dan cuenta, sí o no, pero debemos criticar el modernismo que ellos están practicando, y no es una falta a la caridad. Entonces los católicos que vienen de la Iglesia Conciliar tienen muchos conceptos errados, muchos conceptos, porque en la nueva religión conciliar les han cambiado. Todo tiene otro significado, los sacramentos, la misa, las virtudes, todos los conceptos de nuestra fe han sido todos de alguna manera tergiversados, y no es tan fácil liberarse de todos esos conceptos. Por eso un católico que viene de la Iglesia Conciliar y que viene a la tradición debe también purificar sus conceptos, debe también purificar su manera de vivir la vida cristiana. Eso no se hace así nada más en un instante, porque yo comencé hoy a venir a la misa tradicional y porque ya soy tradicionalista, entonces ya toda esa herencia que yo aprendí desde que era niño en la Iglesia Conciliar, entonces esto ya desapareció. No es verdad, no es verdad. Hay mucho que purificar, mucho que corregir, mucho que enderezar para una persona que siempre ha estado en la Iglesia Conciliar y que se convierte a la tradición. No es solo cuestión de la misa, no es solo cuestión de decir, bueno, es que yo no acepto los errores del concilio, no es suficiente. Hay toda una práctica. Entonces, algunos que ya tienen más tiempo en la tradición, que tienen años de práctica, pero que antes tal vez fueron de la Iglesia Conciliar en otros tiempos, pues esa gente tiene un poco más de estabilidad, un poco más claridad en su vida cristiana, en la visión tradicional de la vida, como la Iglesia de siempre lo ha hecho, lo ha dicho. Entonces esas personas en cierta manera están más estables, pero no hay que fiarse, porque todos de alguna manera estamos afectados por tantos errores que hay en la atmósfera en nuestra época, y de alguna manera tenemos algo de liberal, todos. Así que simplemente que hay grados de liberalismo, algunos que son liberales furiosos, algunos que son liberales semiconscientes, y hay otros que puede ser tengan así un cierto espíritu liberal que les cuesta trabajo percibir y que a veces no lo entienden, no se entienden a sí mismos, no saben en qué están fallando. Entonces, a todos los tradicionalistas no hay que pretender que porque son tradicionalistas ya entienden todo, ¿verdad? Y hay otros tipos de tradicionalistas que son aquellos de familias que tenían una tradición familiar de vida cristiana, de práctica en la tradición, que incluso esas familias tenían
una tradición familiar contrarrevolucionaria, que siempre han sido creyentes, pues esas son las personas más equilibradas, ¿verdad? Que a veces son despreciadas por los nuevos tradicionalistas que se acaban de convertir, porque les parece que esas personas son muy duras o que son muy exageradas, justamente porque los tradicionalistas convertidos todavía están contaminados de espíritu liberal y por eso perciben todo de una manera errónea y entonces critican a esas personas que tienen pues una tradición familiar de fe, de práctica católica y incluso de vida contra los errores de concilio, etcétera. Entonces esas personas son las que deberían ser más escuchadas por los católicos que adhieren o que se convierten a la tradición, ¿verdad? Entonces, en nuestra época hay mucha arrogancia y todos creen que saben todo y juzgan de todo, y son muchas veces los católicos convertidos que critican más y que hacen menos, y que critican al sacerdote, dicen que el sacerdote exagera, son los que ayudan menos al sacerdote y que al mismo tiempo exigen más, porque están acostumbrados a este mundo en el cual hoy toda la gente son asistidos y creen que el sacerdote es como un asistente social. El sacerdote no es un asistente social, es una vocación y un representante de Dios, un embajador de Dios. Entonces ven en el sacerdote como un asistente social y se ponen con métodos democráticos a exigir al sacerdote, es que yo pienso, yo sugiero que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, o que somos varias personas que pensamos así, entonces el sacerdote tiene que aceptar nuestro punto de vista. Son métodos democráticos, son métodos liberales, y muchas veces los nuevos tradicionalistas tienen esos hábitos que han bebido en este mundo, en la iglesia conciliar, y que quieren trasladar a la vida de la tradición. Pero cuidado, es que la iglesia no es democrática. No se trata que la iglesia no es por eso que la iglesia es tiránica, porque la autoridad de la iglesia es paternal, no es una autoridad despótica, no, es una autoridad paternal, pero es una verdadera autoridad, no hay democracia. Entonces, cuando un niño tiene alguna necesidad, algún problema, alguna duda, se dirige a su papá o a su mamá y les pide ayuda. Y bueno, no es democrático esta manera de hacer las cosas, pero el niño lo ve con mucha confianza porque él sabe que sus papás lo van a ayudar. Entonces no hay problema. Entonces hoy ya mucha gente está impregnada de ese espíritu democrático y creen que el sacerdote debe proceder así o así porque ellos consideran, aquí nosotros todos pensamos que entonces el sacerdote debe aceptar eso. No, la iglesia no está hecha así. Jesucristo no la hizo así. Hay que leer el Evangelio, nuestro Señor, cómo habla a los apóstoles de la autoridad de la iglesia. Y Jesucristo no era un tirano. Entonces hay que tener esa humildad de aceptar las etapas de conversión, ¿verdad? Los convertidos deben aceptar ese tiempo de purificación antes de pretender hacer grandes obras. Es muy sabido que muchas veces la gente que se convierte a Dios, se convierte a la iglesia, son muy generosos y está muy bien, pero como una persona que es un aprendiz no debe pretender hacer grandes obras porque está aprendiendo, entonces no sabe hacer bien las cosas. Entonces los convertidos deben esperar un tiempo y no debe pretender hacer grandes obras o querer dirigir a los demás, ¿verdad? Hay unos que apenas están convertidos y ya quieren dirigir a todo el mundo y quieren
hacer grandes obras, pero no, es que no están en condición porque están como por decir en un periodo de formación para que su fe se fortalezca y su vida cristiana sea realmente perfecta. Entonces los nuevos convertidos deben escuchar, saben aprender a escuchar a los sacerdotes en primer lugar y después a los católicos de larga tradición que han tenido mucho tiempo de vida en la tradición o que son de familias que son de una larga tradición católica, de grande práctica de la fe, no a los pretenciosos que también se acaban de convertir y que quieren arrastrar, va a aconsejar a todo el mundo y que no saben, o que no saben porque no leen, o porque todavía no han tenido el tiempo de leer, no saben, no conocen bien la religión. Entonces, si alguien quiere consejo, debe dirigirse sobre todo al sacerdote y también a veces a los buenos cristianos que ya tienen un cierto experiencia en la vida cristiana y que pueden dar algún buen consejo, ¿por qué no? Pero no deben tratar de dirigir a los demás, no están en condición, ¿verdad? Es como alguien que entra a la universidad y ya está en el primer año y cree que ya puede dirigir porque ya sabe algo y ya quiere mandar o quiere hacer como si ya hubiera recibido el diploma, pero todavía no lo ha recibido el diploma. Y los católicos deben aceptar, contrariamente a ese espíritu democrático, que ellos son de la iglesia Dichens, porque hay la iglesia Docens, eso lo pueden ver en el catecismo, para aquellos que no les gusta leer. Entonces, la iglesia Docens es la parte de la iglesia que tiene la misión de enseñar. Es su misión y tiene la gracia de enseñar. Mientras que hay otra parte de la iglesia que es la iglesia Dichens, que es la iglesia que aprende, que no tiene misión de enseñar. Y su misión es la de aprender, Entonces la iglesia Dichens son todos los fieles, ¿verdad? Bueno, puede haber fieles que tengan un cierto nivel de instrucción, de formación, pero yo digo, están a un nivel de un consejo fraternal entre hermanos, pero no son maestros, no tienen la gracia de enseñar. La gracia es un don de Dios que hace que la persona que enseña está asistida por Dios. Pero aquellos que no son de la iglesia Docens no deben constituirse en maestros. Y casi como teólogos, hay algunos que quieren dar lecciones hasta a los sacerdotes y que son muy pretenciosos, ¿verdad? Pero esto es parte de nuestra religión. Hay en la iglesia dos partes, la iglesia que enseña, Docens, y del otro lado la iglesia que aprende, la iglesia Dichens. Entonces la iglesia Docens, pues normalmente son los obispos, el papa, y los que participan a la autoridad de la iglesia, de los obispos, que son también los sacerdotes, también son enviados por el Papa y los obispos. Entonces, la Iglesia no es democrática, sobre todo en el magisterio, ¿verdad? Entonces, por eso yo aconsejo muchas veces hay fieles que quieren escribir, que quieren hacer artículos, hay que tener mucho cuidado, porque no tienen generalmente la formación para hacer eso. Hoy con el internet todo el mundo escribe, todo el mundo opina, pero en otros tiempos no se podía escribir, no se podía publicar una hojita si no tenía el permiso, no tenía el imprimatur, estaba prohibido. Nadie podía difundir textos o oraciones. Hay ahorita muchos fieles que componen oraciones y que si uno se fija, pues esas oraciones no están bien, no son correctas, tienen algún detalle, algún problema pequeño o grande. En otros tiempos nunca se publicaba una oración o un texto sobre temas específicamente religiosos,
sin imprimatur del obispo. Entonces hoy, como estamos en una crisis tremenda, yo no aconsejo a los fieles de escribir algo sin hacerse asesorar por un sacerdote, un buen sacerdote de la tradición. Entonces, este problema de los católicos que se convierten en la tradición es un problema real y que hay que tenerlo en cuenta. Monseñor Lefebvre, a momento dado, cuando yo estaba en Econ, él nos decía sí, nosotros estamos tratando de convertir a Roma, pero ya al final él dice, no, es que él ya vio que no se podía, que en Roma no querían acercarse a la tradición, y él nos comentaba que decía, pues mejor así, porque si la iglesia oficial nos hubiera abierto las puertas, es decir, que nos hubiera aprobado, nosotros hubiéramos sido invadidos por toda una cantidad de católicos que vienen de la iglesia oficial, de católicos que están contaminados de modernismo, de liberalismo, de espíritu liberal, y que eso nos hubiera afectado, nos hubiera disuelto, no hubiéramos podido resistir, es lo que decía Monseñor, no hubiéramos podido resistir, eso nos hubiera disuelto, o sea, que esos católicos hubieran venido a nuestras capillas, hubiera hecho que nos hubiera afectado, porque todos ellos están ya contaminados por las ideas conciliares, y hubiera sido muy difícil digerir toda esa gente de un golpe, y que por eso tal vez fue para nosotros mejor que la iglesia oficial no nos hubiera aprobado en ese tiempo. Entonces ahí se ve, ¿verdad?, que Monseñor Lefebvre también veía ese problema, que hay esos católicos que se convierten a la tradición a veces son un problema porque no están completamente purificados del espíritu liberal, ¿verdad? Entonces hoy vemos que con los excesos, con los escándalos del Papa Francisco, con los abusos de la Iglesia conciliar, ha habido, gracias a Dios, mucha gente en la Iglesia conciliar que han reaccionado y que han comenzado a difundir. Uno ve muchas cosas en publicaciones en internet de personas que están reaccionando contra esos errores o con esas actitudes escandalosas del Papa Francisco, o esas herejías que él dice, y algunos solo se contentan de reaccionar contra ciertas ideas demasiado escandalosas, pero siguen aceptando el concilio, siguen aceptando la nueva misa, etcétera, y entonces, pero ellos creen que son tradicionalistas, y no es verdad. La tradición es un todo, o se toma todo o no se toma nada, pero la tradición es un todo. Que ellos hayan comprendido un aspecto del problema es algo bueno, y esas personas, nosotros no deberíamos llamarlos tradicionalistas, deberíamos llamarlos conservadores. Tienen unas personas que tienen una cierta honestidad, pero que no han comprendido todo, y entonces ellos se llaman a sí mismos tradicionalistas y no lo son. Hay otros tradicionalistas, entre comillas, que dicen sí a la misa tradicional y no a la misa moderna, pero aceptan el concilio, aceptan como un santo a Juan Pablo II, a los papas conciliares, menos a Francisco. Unos aceptan todos los nuevos santos conciliares, que son aparicionistas desbocados, y esos son otro tipo de tradicionalistas que ya tienen algo más, porque aceptan la misa, buscan la misa tradicional, pero al mismo tiempo hay quienes aceptan las dos misas y aceptan el concilio. Entonces van a ciertas congregaciones, Ecclesia Dei, que son también tradicionalistas de medio camino,
y porque les hacen una misa con incienso, con bonitos ornamentos, y traen ahí toda la apariencia exterior, pero no la sustancia interior de la doctrina. Entonces ellos creen que son muy grandes tradicionalistas porque están apegados a ese aspecto puramente externo de la Iglesia, que es bueno, pero no es lo único ni lo principal. Y hay otros que también de los otro tipo de tradicionalistas que han dicho no a la nueva misa, es mejor todavía, y al concilio tampoco, no pueden aceptar, pero no han renunciado a una cierta vida, a ciertas maneras liberales, que a veces son personas que tienen una vida no recomendable, que dan muy mal ejemplo, que viven en el pecado, que tienen malas costumbres, que tienen actitudes modernas, modas modernas, diversiones modernas, y viven a lo moderno, y que creen que son tradicionalistas. Pues no, su conversión todavía no se ha completado, están a medio camino. Así que aunque no quieran la nueva misa, aunque quieran la misa tradicional y no acepten el concilio, de todos modos no son católicos tradicionales 100%, son católicos tradicionales parciales. Así que no hay que engañarse, porque muchas personas que son de la tradición ven que una persona dice yo soy tradicionalista y se hacen mucha ilusión diciendo aquí ya está todo listo, ya estamos plenamente de acuerdo. No es así. Hay muchas cosas que corregir todavía. Entonces hay muchos tradicionalistas que eso es más difícil aún, que teóricamente están bien, pero no prácticamente, ¿verdad? Tienen las ideas bien, pero no tienen la práctica, ¿verdad? Tienen buenas ideas, pero son visceralmente liberales. En la práctica desdicen lo que piensan. Y ese es el espíritu liberal de una persona que piensa teóricamente bien, pero son visceralmente liberales, tienen un espíritu liberal y reaccionan de una manera errada, tienen reflejos liberales, y eso son más difíciles de ayudar porque son personas que saben, pero que no tienen no han purificado bien ese espíritu liberal, ¿verdad? Y que se puede decir que todos los católicos hoy tendremos algo de liberales, porque es muy difícil purificarse de todos los errores y males que hay hoy en la sociedad, pero hay unos que más y otros que menos. Entonces, cuidado, esos católicos que son visceralmente liberales, que tienen reacciones, que tienen este espíritu liberal, a veces es muy difícil ayudarlos, ¿verdad? Y inducen al error. Por eso, en la Fraternidad San Pío X ha habido esos católicos tradicionalistas que son como escrupulosos y acomplejados, y dicen, es que nosotros somos pocos, nosotros tenemos que estar con el Papa, porque cuando el Papa habla en Roma, la Plaza San Pedro se llena de gente, entonces y nosotros somos pocos, entonces es mejor que estemos bien con el Papa. Entonces son católicos acomplejados, católicos escrupulosos, que después de haber hecho una parte de camino en la tradición, ahora quieren volver atrás, ¿verdad? Y ese es el complejo de Monseñor Felé, el complejo del Padre Schmidberger, que quieren volver a lo que ellos consideran la Iglesia católica, que en realidad es la Iglesia conciliar, y no ven la diferencia entre la Iglesia oficial, ¿verdad?, que está ocupada por la Iglesia conciliar. No ven la diferencia entre la Iglesia oficial,
y la iglesia conciliar. No es la misma cosa, aunque estén como entremezcladas, es un misterio, pero es así. Entonces los católicos que hacen marcha atrás porque son acomplejados, porque son escrupulosos, y entonces están volviendo otra vez a lo que habían dejado, ¿verdad? Y que se convirtieron a la tradición a un momento dado, y ahorita ya dicen, no, es que hemos ido muy lejos, y no quieren realmente vivir la tradición como debería ser. En lugar de decir, Dios mío, confiamos en ti para que tú conviertas a la iglesia, y en el día que el Papa y los obispos se conviertan, pues entonces no habrá problema. Entonces es muy importante para los tradicionalistas, para todo católico, la humildad. Y aquellos que se han convertido de una vida liberal a una práctica de la tradición deben practicar mucha humildad para convertirse a fondo, porque la conversión ordinaria es gradual. Así que hay mucho que aprender, hay mucho que corregir, hay mucho que realizar, ¿verdad? No es automático. Por el hecho de que yo vengo a misa, ya automáticamente yo soy un católico ejemplar, un católico perfecto, que ya entiendo de todo y que ya sé de todo y que hablo de todo. No, humildad. Y también en el proceso de conversión es muy necesaria la reflexión basada en la lectura para purificarse de ese espíritu liberal. La reflexión basada en la lectura, porque si reflexionamos y no tenemos elementos para reflexionar, estamos jugando con el aire. No se construye nada, absolutamente nada, a una persona que no está formada, y que es en base a esa formación, entonces esta persona reflexiona con toda humildad y trata de comprender por qué estaba errada antes, y en qué, y cómo. Entonces, esa es lo que debemos comprender, ¿verdad? A veces también una persona que reza, que tiene el hábito de rezar, Dios le ilumina, Dios le hace comprender cuán errada estaba antes. Una persona que reza tiene un apoyo especial de Dios. Pero hay personas que no dicen su rosario, pero que pues se sienten una autoridad en temas tradicionales, ¿verdad? Que están siempre haciendo reflexiones al sacerdote, y que nunca lo apoyan ni lo ayudan, y que nomás vienen a misa para ser servidos y no servir, ¿verdad? Entonces apenas la misa termina y desaparecen, ¿verdad? Pero es que tienen prisa, es que tienen que hacer. Parece que se está quemando su casa y salen corriendo de la misa. Entonces, hay fieles, generalmente son aquellos de una familia que tiene una larga tradición en la fe, generalmente son esos católicos los que le dicen al sacerdote, Padre, usted necesita algo, lo podemos ayudar en esto, lo podemos ayudar a limpiar la capilla, y esas son las personas que se prestan mejor. Pero los que son a veces nuevos convertidos creen que el sacerdote es como un asistente social. Yo vengo a misa para recibir un servicio al cual yo tengo derecho, y que puedo exigir al sacerdote que haga las cosas como yo digo. Entonces, y esa es la mentalidad de hoy, ¿verdad? Que no es católica, esa mentalidad. Entonces, pidamos, ¿verdad? Lo que es más inquietante, normalmente la vida cristiana se construye, la conversión se construye gradualmente. Lo que es inquietante es cuando algún tradicionalista hace marcha atrás. Y es una pena ver eso, ¿verdad? Entonces, como decía San Bernardo, nemo repente
pésima. Nadie se hace malo de golpe, en un instante, de una manera inesperada. Cuando una persona vuelve atrás de una manera, a veces eso es porque ha habido varias o muchas pequeñas infidelidades que hacen que a momento dado ellos hacen marcha atrás en lugar de avanzar. Y eso, como decía San Bernardo, nadie de golpe o de repente se vuelve pésimo. A veces hay varias razones o varias infidelidades que hacen que una persona eche marcha atrás. A veces esos detalles no se ven bien, pero son reales. A veces una persona reniega su fe o se aleja de Dios y uno dice, pero ¿por qué hizo eso? Entonces es que había toda una serie de pequeñas infidelidades que casi no se percibían, y eso a momento dado esa persona se hizo pésima, pero no fue de repente, fue porque hubo pequeños detalles en un tiempo, un cierto tiempo, que puede ser incluso largo, y que a momento dado se declaró que había una infidelidad. Entonces hay que tener cuidado. Y también a veces otro detalle es que hay personas que siempre están comparándose, ¿verdad? Comparándose con los demás, incluso en la vida cristiana, están comparándose para ver quién es mejor, o quién hace las cosas mejor, o quién es más perfecto que quién. Y ese espíritu es malo porque destruye la caridad entre las personas y la colaboración. Porque cuando las personas se están comparando, incluso hay casos de sacerdotes que hacen eso, entonces están comparando siempre a los demás. Pues eso hace que ponen trabas a la acción del Espíritu Santo en la iglesia, y no hay armonía para que se pueda edificar algo juntos, porque en la iglesia todos debemos trabajar juntos. Y es como decía la Virgen en la Salet, en el secreto de la Salet, aunque no guste a ciertos sacerdotes de la fraternidad, la Virgen decía que después del gran castigo habrá un tiempo de prosperidad para la iglesia. Y esta prosperidad será posible porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo. Quiere decir que no habría envidias o rivalidades o quienes se comparen, que estén viendo, es que yo soy mejor que aquel y que aquel no me debe hacer sombra en lo que yo soy, en lo que yo pienso, y así que quieren ser siempre los primeros. Entonces, cuando uno está en ese plan, no se puede trabajar juntos, y esas personas hacen mucho daño a la iglesia, esos católicos envidiosos. Entonces Dios nos libre de esa mentalidad. Obremos siempre por amor a Dios, a la gloria de Dios, por la gloria de la iglesia, la salvación de las almas, y no estar viendo a ver si mi compañero tiene el plato un poquito más lleno que el mío, y estoy comparando por qué y qué razón, y entonces en lugar de seguir comiendo normalmente estoy viendo los platos de los demás. Entonces pidámosle a Dios que nos conceda la humildad de aceptar que todos estamos en ese proceso de conversión, así quién es más, quién es menos. No estamos todavía a un punto de santidad, y por eso mismo estamos todavía en proceso de conversión, ¿verdad? Entonces la conversión es para todos, ¿verdad? Y es gradual, y debemos reconocerla, aceptarla. Así que pidamos a la Virgen María que nos ayude a aceptar esta nuestra pequeña imperfección, y de esa manera podemos ver más claramente qué es lo que necesitamos corregir. Ave María Purísima,
sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.